Buen día, mi nombre es Blanca Patricia Morales Payares, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. A continuación les presentaré los, eh, los ejercicios de la unidad número 4 de la regularización de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el catedrático Juan Morales. Unidad 4. Control estadístico del proceso. 14.2 Gráficas de control para la variación y la media. En estos ejercicios de regularización vamos a realizar 8. Estos ejercicios los obtuvimos de la plataforma del libro de estadísticas de Mario F. Triola. Bueno, 14.2 Gráficas de control para la variación y la media. Para realizar dos ejercicios utilizaremos como base dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios del 9 al 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones del dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta el 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Aquí tenemos nuestra gráfica que está de los años 1880 al 2000. Dice así: concentraciones del dióxido de carbono atmosférico en parte por millón. La primera columna indica el año del inicio de la década. Aquí tenemos pues nuestros años y aquí tenemos también nuestros subgrupos que son 10. Ok, vamos a el ejercicio 11, dióxido de carbono, gráfica R. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso es bajo control estadístico. De no ser así, indique cuál de los tres criterios para determinar que es un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Para este ejercicio vamos a utilizar el programa Minitab. Aquí pues ya tenemos nuestros datos capturados y tenemos pues el año que pues sabemos que es de 1980 al 2000, nuestras muestras que como sabemos son de 10 por sus grupos, y aquí tenemos también nuestro dióxido. Para esto para sacar nuestra gráfica R nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para sus grupos, que es lo que estamos viendo, y X barra R. Ok, aquí vamos a seleccionar dióxido. Aquí vamos a poner 10. Y nos vamos a ir a opciones de X barra. Nos vamos a dar estimación y verificamos que método para estimar desviación estándar del tamaño del grupo mayor a 1, o sea, en R barras. Y nos vamos a ir a pruebas y vamos aquí el Minitab nos marca una por default, pero vamos a seleccionar en este caso todas. Ok, le vamos a dar a aceptar y aceptar. Ok, aquí nos arroja nuestra gráfica X barra de R de dióxido. Tenemos nuestras etiquetas de línea. Aquí tenemos pues nuestras dos gráficas, donde una dice que la media de la muestra y el otro el rango de la muestra. Aquí tenemos aquí nos dice que nuestro LCS es de 321.90, nuestra X es de 319.54, nuestro CLCI es de 317.18. Aquí en nuestro rango de la muestra, nuestro LCS es de 13.61, nuestro R es de 7.61 y nuestro LCI es de 1.71. Aquí tenemos pues todas nuestras muestras. Aquí pues que viene siendo nuestra primera muestra, dice que tenemos una media de 291.77. Aquí aquí tenemos también nuestra muestra 8,
que nos dice que tenemos una media de 313.57. También aquí tenemos nuestra gráfica de rango de muestra. Aquí tenemos que nuestra muestra 1 es un rango de la muestra de 2.2. Nuestra muestra 2 con un rango de 2.6. Tenemos tanto nuestros valores inferiores como nuestros valores superiores en ambas. Ok, aquí nuestra muestra 9 nos muestra un rango de 20. Sí, un rango de 20. Aquí nos dice que nuestra muestra 10 tiene una media de la muestra de 330.9. ¿Qué podemos decir aquí? Pues que no hay así como un patrón. Vamos a ver qué nos plantea nuestro ejercicio. A ver, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Podemos decir que en este caso, viendo nuestra gráfica R de la media de la muestra y del rango de la muestra, sí está bajo un control específico. Así que no podemos contestar. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera del control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Pues esto no lo podemos contestar porque nuestra gráfica R sí está bajo un control estadístico. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Ejercicio 12. Dióxido de carbono, gráfica X. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica y determine si la medida del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Este ejercicio, como ya lo había mencionado desde el principio, lo íbamos a contestar en base también al ejercicio número 11. Para esto vamos a utilizar el mismo Minitab, ya que son los mismos años, que viene siendo de 1880 hasta el 2000 con 10 subgrupos. Aquí nos dice que nuestra gráfica, aquí no tenemos nuestra gráfica de X barra de R de dióxido, donde tenemos nuestra media de la muestra, que es la que nos menciona el ejercicio número 12, donde dice que tenemos nuestra media, que es de 319.54, nuestro LCS de 321.90 y nuestro LCI de 317.18. Aquí tenemos, pues ya como habíamos visto, pues tenemos nuestros datos donde nos decía nuestra la muestra, donde por ejemplo aquí tenemos la media de la muestra de 294.46. Como vemos aquí y nos lo dice nuestro ejercicio, tenemos una media de la muestra estable. Aquí tenemos una ascendente y como vemos aquí tenemos un incremento. Y nuestro ejercicio nos dice que que determine si la media del proceso está bajo un control estadístico. A base de los datos que hemos capturado y de lo que hemos hecho para obtener nuestra gráfica R del dióxido, podemos decir que sí tenemos una media de la muestra estable. Ejercicio 14. Consumo de energía, gráfica R. Consumo de energía en los ejercicios 13 al 16. Remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumida en kilowatts en la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. Ok, esto que acabamos de leer es esto, es esta gráfica que es del apéndice B de los datos 12. Estos son, cuando fui al libro a buscarla, pues me arrojó estos datos. Ahora sí. 14. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año, construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, pues vamos a hacer este ejercicio utilizando esto, que yo utilicé periodo,
Aquí tenemos año 1 y tenemos 6 subgrupos. Aquí tenemos el consumo, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6, año 7 y año 8. Este ejercicio lo realizaremos en Minitab. Para esto, pues aquí ya tengo yo mis datos capturados. Donde está año, que es año 1, recibo que le puse del 1 al 6 que son los subgrupos, y el consumo, que es el que nos daba aquí, consumo de electricidad en kilowatts. Muy bien. Ok, para empezar nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a gráfica de control, nos vamos a ir a gráfica de variable por sus grupos y le vamos a dar en X/R. Ok, aquí vamos a seleccionar consumo. Aquí vamos a tamaño de los subgrupos, en este caso son 6 subgrupos. Ok, en escala, etiquetas, múltiples gráficas y datos de opciones no vamos a seleccionar nada. Nos vamos a ir a opciones de X/R y nos vamos a ir a estimación. Aquí nos vamos a ir, pues por default el sistema nos marca métodos para estimar desviación estándar del tamaño del subgrupo mayor a 1, es en R barras, está bien. De ahí nos vamos a ir a pruebas. El Minitab solamente nos marca uno. Nosotros vamos a seleccionar todos. Y le vamos a dar a aceptar. Y aceptar. Ok, aquí nos nuestra gráfica de X/R de consumo. Aquí tenemos donde dice que tenemos una media de la muestra de 2780, un LCS de 3680, un LCI de 1946. Aquí tenemos pues nuestros datos. Nos dice que nuestra muestra 2, una media de 2817. Aquí nos dice que tenemos en nuestra muestra 6 una media de 2707. Y aquí nos dice que nuestra muestra 8, una media de la muestra de 2652. De igual manera tenemos aquí nuestro rango, donde nos dice que en nuestra muestra 1 el rango es de 1345. Nuestra muestra 3, nuestro rango es de 1302. En nuestra muestra 5 no tenemos un rango de 3214. Y aquí tenemos un rango de 1306. Como vemos tenemos una gráfica, aquí la podemos apreciar ascendente y descendente. También del libro saqué una información donde nos dice que criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, es decir, cuando está fuera del control estadístico. Aquí también tenemos cómo darnos cuenta cuando nuestra gráfica de R no es estadísticamente estable. De igual manera, del libro saqué estas gráficas donde dice procesos que no son estadísticamente estables. Ok, vamos a nuestro ejercicio donde nos dice: determine que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica R, determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Yo ya estuve leyendo los criterios. Aquí viendo las tablas que Minitab arroja, y nos podemos dar cuenta que tenemos que en este caso el consumo de la energía tenemos un consumo gráfico estable. De igual manera lo podemos sacar con la ayuda del asistente. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a gráficas de control, tipos de datos, datos de recolección de subgrupo, tamaño del subgrupo. Aquí le vamos a poner tamaño del subgrupo menor, porque en este caso dice tamaño del subgrupo 8 o menos. Le vamos a seleccionar aquí porque pues tenemos 6.
Aquí le vamos a dejar, vamos a seleccionar consumo. Aquí tamaño de los subgrupos pues son 6. Y datos que se encuentren en una columna para los subgrupos. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí me marca un error. A ver. Perdón. Aquí le vamos a poner cómo determinará los límites de control y la línea central. Aquí le vamos a poner estimar a partir de los datos. Y le vamos a dar a aceptar. Ahora sí. Y nos va a dejar todas nuestras gráficas de consumo. Aquí pues podemos ver nada más e interpretarlas. Aquí nos dice que nuestra gráfica X barra de consumo en forma de resumen es estable la media del proceso, y nos dice aquí la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Aquí, como ya lo habíamos dicho, investigue cualquier subgrupo fuera de control. Aquí nos dice que nuestros subgrupos de 8 tenemos una media de 2781.7, una desviación estándar de corto plazo de 682.47 y una desviación estándar de largo plazo de 692.11. También tenemos un LSS de 3618, una media, pues ya lo hemos mencionado, de 2782, un LSI de 1946, un LCS de 3466, y en el rango tenemos uno de 1729 y un LSI de 0. También tenemos aquí nuestra gráfica de informe de estabilidad. Aquí tenemos pues nuestra media y nuestro rango. Aquí nos dice utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe una causa comunes tiene una media y variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causas especiales. Este es nuestro informe de estabilidad. Y también tenemos aquí nuestra gráfica de X barra de consumo, nuestra tarjeta de informe, donde nos dice que nuestra estabilidad, en la descripción nos dice la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera del control en ninguna de las gráficas. Cantidad de los datos, es posible que usted no tenga suficientemente datos para estimar límites del control precisos, por lo menos 60 puntos de datos deberían incluir en los cálculos. Nuestros datos de correlacionados, nos dice la descripción, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que el 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Y en nuestras gráficas alternativas, esta gráfica sirve para revisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice la gráfica de control disponible en análisis gráficos o de las gráficas de control de antes y después. Y con el asistente podemos tener una mayor seguridad de que nuestra gráfica R es estable. Y con esto pues terminamos nuestro ejercicio diciendo que pues sí, que tenemos un control estadístico en nuestro ejercicio 14. Ejercicio 15. Consumo de energía gráfica X. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Para este ejercicio, como ya lo habíamos visto en el ejercicio 14, y vamos a utilizar, aquí como nos había dicho, que consumo de energía, que los ejercicios del 13 al 16, y vamos a utilizar los mismos datos, que son estos que están aquí, que eran 6 subgrupos y eran 8 años.
Para eso pues vamos a utilizar pues los mismos datos y vamos a utilizar el mismo Minitab, y donde aquí nos pregunta, construye una gráfica y termine si la media del proceso está bajo control estadístico. Ya como lo habíamos dicho, antes de utilizar el asistente, sí, nuestra gráfica nos decía que sí, que nuestra gráfica estaba estable, estadísticamente estable, y utilizando el asistente, pues aquí nos arrojó nuestra gráfica R de consumo, nuestro informe de el resumen, que es estable la media del proceso, y la media del proceso es estable, ninguno de los grupos está fuera del control de la gráfica. Como ya hemos visto, pues nuestra media, que era de 2781.7, nuestra desviación a corto plazo de 682.47 y nuestra desviación estándar de 692.11, y con eso pues vemos que nuestra gráfica pues es estable. También que otra gráfica pues es esta, aquí está, y el informe, vamos a buscar la del informe, que tenemos aquí en nuestra tarjeta de informe, donde nos dice que tenemos una estabilidad de la media y la variación del proceso son estables, no hay nuestros grupos fuera del control en ninguna de las gráficas. Y con esto contestamos pues la pregunta de nuestro ejercicio número 15, que dice que tenemos un control estadístico, si la media del proceso está bajo control estadístico, sí está bajo control estadístico. Ejercicio 18. Voltaje residencial, gráfica. Consumo de energía. En los ejercicios 17 al 20, remítase al conjunto de datos 13 del apéndice B y utilice las cantidades de voltaje medidas para la energía suministrada directamente a la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en 5 cantidades de los días hábiles de la semana, de manera que los primeros 5 voltajes constituyen el primer subgrupo, los siguientes 5 voltajes constituyen el segundo grupo, y así sucesivamente. El resultado incluye 8 subgrupos con 5 valores cada uno. Aquí lo que acabo de leer lo vamos a encontrar en el libro, como dice que son los datos 13 del apéndice B, que viene siendo estos datos que están aquí. Aquí tenemos 40 datos donde nos muestran los días, casa volts, generador volts, dispositivo volts. Para esto, para realizar nuestro ejercicio 18 vamos a ocupar estos datos. Nuestro ejercicio 18 dice así: utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Para esto vamos a utilizar el programa Minitab. Como ya habíamos dicho, vamos a capturar los datos del apéndice B, de los datos número 13, donde yo los clasifiqué de la siguiente manera. Puse semanas, días y casa volts, que aquí vienen siendo los 5 subgrupos que nos piden, y al final vienen siendo los 40 datos, con 8 subgrupos. Para esto pues nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica de variables para los subgrupos y X barra R. Ok, aquí vamos a seleccionar casa volts. Aquí nos dice que tamaño de los subgrupos son 5 subgrupos. Aquí en escala, etiquetas, múltiples gráficas, opciones de datos, no vamos a seleccionar nada. Nos vamos a ir directamente a opciones de X barra R y nos vamos a ir a estimación, y vamos a asegurarnos que donde dice método para estimar desviación estándar, tamaño del subgrupo mayor a 1 sea X barra, y de ahí nos vamos a ir a pruebas. El Minitab nos marca por default una opción, nosotros vamos a seleccionar todas y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica X barra de R de casa volts, donde vemos aquí nuestra gráfica de la media un poco dispersa, y aquí también en el rango de la muestra nos dice que nuestro
tenemos una media de 123.6225, un LCS de 123.8616, un LSI de 123.4434. También tenemos aquí nuestro rango, que es de 0.3625. Aquí vemos nuestra gráfica que no está muy estable, y para eso vamos a recordar lo que habíamos visto anteriormente, donde dice que gráfica de control para variación y la media, criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, que en este caso podemos darnos cuenta que nuestra gráfica de R de Casa-Boltz no es estadísticamente estable. Y vamos a ver por qué, porque no cuenta con los criterios. Dice, 1, hay un patrón, una tendencia a un ciclo que equivalente no es aleatorio, como lo que se incluye en las figuras que se mostraron. Dice, 2, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Y 3, la regla de la racha. Dice, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. También anteriormente habíamos visto esto, que dice procesos que no son estadísticamente estables. Y ya leyendo todo esto y viendo que nuestras gráficas tienen como nos la arrojó el Minitab, podemos decir que nosotros podemos basarnos en el punto 2, donde dice que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control superior. En este criterio nos vamos a basar para decir que nuestra gráfica no es estadísticamente estable. Contestando también pues a la pregunta que dice nuestro ejercicio, utilice sus grupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Ya vimos que no está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar un proceso está fuera de control condujo al rechazo de esta media estadísticamente estable. Ya dijimos que es el criterio número 2. De igual manera, para que nos quede nuestro ejercicio más claro, pues nos vamos a ir al asistente. Vamos a ir a gráficas de control. Aquí tipos de datos, tamaño de subgrupos. Aquí nos vamos a ir a tamaños del subgrupo de 8 menos, porque pues en este caso nuestros subgrupos son de 5. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí le vamos a dar Casa-Boltz. Y aquí le vamos a poner que tenemos subgrupos de 5. Aquí le vamos a poner seleccionar, tenemos 2 opciones, dice estimar a partir de los datos, y tenemos otra que dice utilizar los valores conocidos. Nosotros le vamos a poner estimar a partir de los datos y le damos, bueno, aquí el Minitab nos avienta una alerta que dice Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí nos muestra una barra donde dice Optimin, nos muestra subgrupos que es el 2, el 4, el 6, gráficas X barra, y la razón nos dice que que están por debajo del límite de control inferior el 2, el 4 está por encima del límite de control superior y el 6 nos dice que está por debajo del límite de control inferior. A pesar de la alerta y todo esto, le vamos a dar a aceptar para que nos arroje que ya nos habíamos percatado que nuestros datos no estaban estables. Vamos a darle a aceptar. Y mira, aquí nos manda nuestra gráfica de aquí nos dice de resumen. Nos dice que es estable la media del proceso, evalúe el subgrupo fuera de control, nos dice que no, en un 37.5. Y en comentario nos dice la media del proceso pudiera no ser estable. 3 subgrupos del 37.5% están fuera del control en la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver del 0.7% del subgrupo está fuera del control, aunque el proceso sea estable. ¿Ok? Aquí igual, pues de igual manera, aquí nos muestran pues nuestra gráfica, donde dice que fuera de los límites de control, subgrupos fuera del control, pues ya lo he mencionado que era el 2, el 4 y el 6. Y nuestra tarjeta de informe nos dice que en estabilidad la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica R, sin embargo la media del proceso pudiera no ser estable. 3 subgrupos del 37.5% están fuera del control en la gráfica R. Hay la posibilidad de que se vea 0.7% del subgrupo fuera del control, aunque el proceso sea estable.
Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir de los cálculos aquellos con causas especiales. También nos dice cantidad de datos. Es posible que usted no tenga suficiente datos para estimar límites de control preciso. Por lo menos 70 puntos de datos deberían incluir en los cálculos. Datos correlacionados. Hay un grado moderado de correlación de R del 0.7 entre los puntos de datos consecutivos dentro de cada subgrupo. Usted puede ver un número mayor de falsas alarmas. Si usted tiene muchos subgrupos fuera de control, busque ayuda para corregir el problema. Seguir utilizando la gráfica de control que muestra señales con mucha frecuencia podría ser contraproducente debido a que es posible que una señal real se ignore y considere simplemente otra falsa alarma. Y en gráficas alternativas, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principio del objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de su cambio. Utilice las gráficas de control disponibles, el análisis gráfico o las gráficas del control de antes y después. Y bueno, con esto pues concluimos nuestro ejercicio número 18. 14.3 Gráfica de control para atributos. Ejercicio 9. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye la gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Aquí tenemos los defectos, son 20 defectos, nos dice que tenemos un lote sucesivo de 10.000 y para este ejercicio vamos a utilizar el programa Minitab. ¿Ok? Yo ya capturé los 20 defectos, yo lo puse por lote, como son pues 20 defectos, puse 20 muestras del 1 al 20, el tamaño del lote pues nos dijeron que era de 10.000 y los defectos. ¿Ok? Para esto nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a control de gráficas y nos vamos a ir a gráficas de atributo, que es lo que estamos viendo, y nos está pidiendo P. Aquí vamos a seleccionar defectos y tamaño de los subgrupos nos dice que es de 10.000. Y en etiquetas, escalas, múltiples gráficas y datos de opciones no vamos a mover nada. Opciones de gráfica de P, nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas. Y le vamos a dar aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica P de defectos. Donde dice que tenemos un P o una media de 0.02, un límite de control superior del 0.003340, un límite de control inferior del 0.00660. Ok, aquí nos dice en nuestro ejercicio que construya una gráfica de control P y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, yo aquí a lo que hemos visto en el libro, que están los criterios y aquí también tenemos el proceso, yo puedo decir que nuestra gráfica de P de efectos sí tiene un proceso que está bajo control estadístico. Porque ¿qué nos dice nuestro criterio? Para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, dice que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que equivalentemente no es aleatorio. También nuestro segundo criterio dice hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Como vemos en nuestra gráfica, pues aquí estamos estables, no es como que se rebase ni nuestro límite de superior ni inferior. También nos dice aquí que la regla de la racha, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. También tenemos aquí en el que nos comparten el libro gráficas donde nos pueden decir que procesos que no son estadísticamente estables. Como vemos, no hay uno que sea como el de nuestros defectos. Y en ese caso es que nosotros, viendo toda la evidencia que nos proporciona el libro, podemos decir que pues nuestra gráfica de P de efectos sí cuenta con, si está abajo un
un control estadístico estable. Ejercicio 12. Gráficas P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí tenemos los datos que nos da el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pues aquí este ejercicio lo vamos a resolver en Minitab. Son 15 datos los que nos dan, ok, entonces yo aquí le puse años, habitantes y crímenes, ok, nos dice que son 15 años, aquí están del 1 al 15, también nos dice que son 100.000 habitantes y pues los crímenes son los que nos da el ejercicio, ok. Para este ejercicio pues nos vamos a ir a estadísticas, gráfica de control y gráficas de atributos y nos vamos a ir a P. Ok, aquí vamos a seleccionar crímenes, vamos a poner 100.000. Ok, en escalas, múltiples gráficas, etiquetas, opciones de datos no vamos a seleccionar nada. Nos vamos a ir directamente a opciones de gráficas P y nos vamos a ir a pruebas donde vamos a seleccionar todas las pruebas. Le vamos a aceptar y le vamos a dar aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de P crímenes donde tenemos un límite de control superior del 0.006859, nuestra P de 0.006119 y un límite de control inferior del 0.0055379, perdón. Y aquí vemos nuestra gráfica, nuestra proporción, nuestra muestra, aquí vemos nos podemos dar cuenta a simple vista que pues no tenemos una gráfica estable con un control estadístico estable, ya que sí, como hemos visto lo que nos muestra el libro, los criterios los decimos que hay un patrón o una tendencia a un ciclo que evidentemente no es aleatorio, como también tenemos nuestro segundo criterio que dice hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe puntos por encima del límite del control superior o por debajo, que es como el que tenemos aquí, que está por encima y por debajo de nuestros límites inferiores y superiores. También dice que tenemos la regla de la racha, que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Aquí creo que tenemos aquí los puntos, los podemos ver, y también tenemos nuestros procesos que nos dicen que no son estadísticamente estables. Ok, nos vamos yéndonos a nuestro ejercicio. Nos dice, parece que nos hace una pregunta. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento estable. Podemos decir con los resultados que nos arrojó nuestra gráfica P que nos revela un comportamiento, no nos revela un comportamiento estable, ya que no está bajo un control estadístico pues estable. Y así contestamos este ejercicio. Ejercicio 14. Gráfica P para índices de nacimiento. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos de generación. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podrían explicarse los resultados? Los valores se basan en los datos de US Department of Health Human Service y son de los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió el libro. Aquí tenemos estos datos. Dice, tenemos los datos para capturarlos en Minitab. Okay, dice que son 20 años.
20 años, personas pues son 10,000 y nacimientos son los que pues nos marcan aquí. Ok, entonces para esto nos vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributo, vamos a seleccionar P y vamos a seleccionar nacimientos. Nos dice que son 10,000. Sí, 10,000, perdón. 10,000. Escalas, etiquetas, múltiples gráficas, opciones de datos, no vamos a seleccionar nada, nos vamos a ir a opciones de gráficas P y nos vamos a ir a pruebas donde vamos a seleccionar las 4 opciones. Le vamos a aceptar y le vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica donde dice que tenemos un límite de control superior del 0.162, un P de 0.15005 y un límite de control inferior al 0.011358. Aquí vemos nuestra gráfica P de nacimientos. Aquí tenemos estos nuestros muestra 11 con una proporción de 0.0144. Podemos darnos cuenta que como dice aquí en nuestros datos de criterios, dice hay un patrón, una tendencia a un ciclo de equivalencia no es aleatorio. También hay un punto en que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior y la regla de la racha. También tenemos aquí nuestros procesos que no son estadísticamente estables. Aquí podemos decir que pues nuestra gráfica no es estadísticamente estable, pero sí podemos verificarlo también con el asistente, que nos vamos a ir a gráfica de control. Vamos a seleccionar atributos y nos vamos a ir a elementos de defecto. Aquí le vamos a poner nacimientos y aquí le vamos a poner 10,000. Ok, ¿cómo se determinan los límites de control y la línea central? Nos dice que estimar a partir de los datos. Aquí nos dice una alerta, dice Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí nos dice que podemos omitir el subgrupo nos dice 9-20 por la razón cambio en la proporción de elementos defectuosos. De todas maneras, aún así con la alerta que Minitab nos está arrojando, le vamos a dar a aceptar. Ok, aquí tenemos nuestra gráfica de P, nuestro informe de resumen donde dice, ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Aquí nos dice un 20% que no. Dice, comentarios, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable en 4 subgrupos del 20%. Están fuera del control, que tenga en cuenta la posibilidad de ver del 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí también tenemos, pues como ya hemos mencionado, nuestro límite de control superior, nuestra P y nuestro límite de control inferior. Aquí también tenemos, nos dice que utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad del porciento de defectos de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas y comunes especiales. Comúnmente un proceso que solo exhiba causas comunes y tiene una tasa constante de defectos. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causas especiales. Aquí nos dice prueba 2, cambio rápido en la proporción de defectos. Su grupo fuera de control nos dice que 17-20. Y aquí nuestra gráfica de informe nos dice estabilidad. La proporción de elementos defectuosos pudiera ser estable. 4 subgrupos del 20% están fuera del control. Hay la posibilidad de que se vea el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir de los cálculos aquellos con causas especiales. Número de subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 8 subgrupos. Tamaño del subgrupo. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque usted tiene subgrupos, tiene por lo menos 34 elementos.
Variación esperada. Sus datos tienen variación de la esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar un mayor número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control, de haberlos no necesita corregir este problema. Y gráfica alternativa. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar un proceso antes y después de un cambio, que utilice las gráficas de control posibles del análisis gráfico o de las gráficas de control de antes y después. Y con esta tarjeta de informe finalizamos nuestro ejercicio número 14. Y espero que los ejercicios sean de su agrado. Estos ejercicios los tomamos del libro de estadística que se encuentra en la plataforma. Y muchas gracias por su atención.